Bienvenidos a nuestra celebración dominical. El día de hoy vamos a compartir el tema Aptos para el Reino, basado en el texto de Lucas capítulo 9, verso 62. Para esta ocasión voy a estar utilizando la Biblia Nueva Traducción Viviente. Así que, hermanos queridos, vamos a adorar al Señor y regresamos para entrar en contacto con la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué gozo poder reunirnos por este medio para alabar y bendecir el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, queremos pedirte que tú te muevas en medio de nosotros. Yo no puedo quedarme en pie delante de tu gloria. No me puedo quedar de pie delante de tu gloria. Soy tu templo, tu sacrificio y tu altar. Ven y arde en mí. Yo no puedo quedarme en pie delante de tu gloria. No me puedo quedar de pie delante de tu gloria. Soy tu templo, tu sacrificio y tu altar. Ven y arde en mí. Soy tu templo, tu sacrificio y tu altar. Ven y arde en mí. Caiga el fuego del cielo, quema este altar. Muéstrale a tu pueblo que eres Dios de Israel. Caiga el fuego del cielo, quema este altar. Muéstrale a tu pueblo que eres Dios de Israel. Caiga el fuego del cielo, quema este altar. Muéstrale a tu pueblo que eres Dios de Israel. Caiga el fuego del cielo, quema este altar. Muéstrale a tu pueblo que eres Dios de Israel. Dice la palabra del Señor en el libro de Reyes que hubo un duelo entre los profetas de Baal y el profeta Elías. Y estuvieron los profetas de Baal todo el día haciendo sacrificios y sus dioses no respondían. Entonces, en el turno de Elías se levantó y hizo su sacrificio y dijo: Señor, respóndeme. Responde, Señor. Y dice la palabra de Dios que cayó fuego del cielo y consumió todo el sacrificio y lamió el agua que estaba alrededor del altar. Entonces el pueblo de Dios se postró y dijo: solo el Señor es Dios, solo el Señor es Dios.
caiga el fuego del cielo. Quema este altar, muéstrale a este pueblo, es Dios de Israel. Caiga el fuego del cielo, quema este altar, muéstrale a este pueblo que eres Dios de Israel. Caiga el fuego del cielo, quema este altar, muéstrale a este pueblo que eres Dios de Israel. Caiga el fuego del cielo, quema este altar, muéstrale a este pueblo que eres Dios de Israel. Oh, 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 que el Espíritu Santo te bendiga, que su presencia te bendiga, que solo Él sea tu Señor. Muy bien, hermanos, abre tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 62. Se lee de la siguiente manera. Jesús les dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Usted y yo hemos sido llamados a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Discípulos, no asistentes o simplemente seguidores. Ahora, en este capítulo, Jesús ha empoderado a sus discípulos para que hagan la obra de Dios. Él realizó el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Herodes, por una parte, estaba perplejo por lo que escuchaba de Jesús. Jesús iba rumbo a Jerusalén y en parte del viaje, él se dedicó a reforzar esta enseñanza de la importancia de ser un discípulo de él. Ahora, hay dos conceptos sobresalientes que podemos nosotros aplicar a nuestra vida cotidiana. El primer concepto tiene que ver con ser aptos y el segundo con el reino de Dios. Déjame darte una definición de lo que es ser apto. La palabra aptos en el griego significa listos para su uso, bien adaptado, idóneo, competente, literalmente bien colocado. Entonces es de suma importancia que nosotros como discípulos entendamos que nuestro Señor nos llama a ser aptos para su reino. Y es nuestro deber preocuparnos por ser aptos para el reino del Señor. Ahora, el segundo concepto tiene que ver con el reino de Dios. La palabra reino en el griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento, es basileia, que significa soberanía, poder regio y dominio. De allí viene el nombre Basilia y Basilea. Entonces, el reino de Dios es el gobierno o la esfera de Dios. Ahora entendamos que el Señor es el rey, ¿sí? Y Él tiene un dominio. Y como rey tiene súbditos, nosotros. Ahora, el reino de Dios debe ser establecido en los corazones de los hombres mediante la predicación del Evangelio. Y es allí donde usted y yo entramos. Como discípulos del Señor, somos los responsables de sembrar el reino de Dios en el corazón de los hombres. ¿Cómo podemos hacer esta labor? ¿Cómo podemos llegar a ser aptos para el reino? A veces nosotros, para definir algo, primero tenemos que describir lo que no es para llegar a entender lo que sí es. Permítame entonces describirle lo que no significa o lo que no es ser apto para el reino. Y en primer lugar, no es apto, lo que no es ser apto no es emoción. Note, en el verso 57 dice la Escritura: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera
que vayas. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, en el verso 19, nos revela que el que dijo esto era un escriba. Dice la Escritura, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora, en el contexto general de esta historia, Jesús había sanado a mucha gente, ¿sí? Y esto al parecer emocionó al escriba. Y de emoción gritó, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora, la emoción lo llevó a tomar una decisión. El problema con las decisiones basadas en las emociones es que generalmente se basan en expectativas falsas o irreales. Entonces, ¿qué ocurrió? El escriba vio lo chévere del ministerio, al hacer milagros, la popularidad. Pero esto no era el todo del ministerio. Y Jesús se encargó de hacérselo saber. ¿Sí? En el verso 58 el texto dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Le está diciendo, las cosas no son como tú piensas. Mire, el problema con este escriba es que de la emoción le impidió calcular el verdadero costo de seguir a Jesús. Y Jesús le aclaró la realidad del ministerio. Jesús le dijo, si tú quieres seguirme, quieres ser mi discípulo, debes estar dispuesto a enfrentar incomodidades. ¿Qué revela la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús revela el corazón del escriba. Mire, él estaba movido a seguir a Jesús puramente por interés mundano, por gloria terrenal, ¿sí? Él quería ser visto con Jesús, pero Jesús, por el contrario, lo desafió a seguirlo a pesar de las dificultades y las limitaciones. Y entonces entendemos que ser apto para el reino significa conocer la realidad y las dificultades del discipulado y a pesar de ello, estar dispuesto a seguir a Jesús. En segundo lugar, no es apto aquel que no tiene el reino como prioridad. En el verso 59 dice lo siguiente, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Quiero ponerle las cosas en perspectiva, porque a primera vista pareciera que Jesús es como medio insensible. Nos presenta que el hombre se le habían muerto los padres y que Jesús le dijo, ni siquiera los entierres, sígueme, olvida eso. Pero no es realmente así, hermanos. Jesús siempre mostró interés y cuidado por la gente que sufría. ¿Sí? Note en el verso Lucas 9:60 dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Note esto. No era que el padre del muchacho había muerto. Eso no era lo que Jesús estaba diciendo. ¿Sí? Lo que el hombre le estaba diciendo a Jesús era, Señor, estoy dispuesto a servirte, pero lo haré después que mi padre muera. Es decir, espérame un rato. Miren, la prioridad de este hombre no era la misma que la de Jesús. La prioridad de este hombre era la herencia. La prioridad de Jesús era que se anunciara el evangelio. Yo quiero presentarte algunos peligros de no tener la prioridad de Jesús. Porque por encima de nuestros planes y nuestras prioridades está la prioridad del reino. Es mayor que la nuestra. Y déjame decirte algunos peligros de no tener la prioridad de Jesús. Número 1, este hombre menospreció el gran privilegio. ¿Sabe? A muy poca gente Jesús le dijo, sígueme. Este hombre tuvo el privilegio de que Jesús mismo le dijera, sígueme. Y él simplemente lo rechazó. Segundo, potencial desperdiciado. Cuando Jesús le dijo, sígueme a este hombre, es porque vio en él potencial. Vio en él capacidad que podía ser utilizada para el avance del reino de los cielos. Pero como el hombre no tenía la misma prioridad de Jesús, todo este potencial se echó a perder o no
se usó. En tercer lugar, el hombre fue desechado. Jesús le dio la encomienda de anunciar el evangelio, el reino de Dios, pero su prioridad hizo que dejara la encomienda divina. Por lo tanto, él fue rechazado, fue desechado, no fue tomado en cuenta más. ¿Por qué fue desechado? Porque su lealtad no estaba con el Señor. Y esto es sumamente increíble y serio, hermanos. Nosotros, por ponerle peros al Señor, por no tener la prioridad de Jesús, podemos terminar siendo rechazados. Y la lección es la siguiente: ser apto significa tener el reino como prioridad, ser leal a los intereses del Maestro. Así que ser apto para el reino significa, en primer lugar, conocer la realidad y las dificultades del discipulado y, a pesar de ello, estar dispuesto a seguir a Jesús. Ser apto significa tener el reino como prioridad, ser leal a los intereses de mi Maestro. En tercer lugar, no es apto el que pone peros. Mire el verso 61 lo que dice. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ahora, este hombre estaba dispuesto a seguir a Jesús, pero tenía algunos peros en su llamado. El pero de su llamado tenía que ver con su familia. Él le dijo: Señor, te seguiré, pero déjame primero despedirme de mi familia. Ahora, quiero también mostrarte el peligro de los peros. Número uno, el primer peligro del pero es, en cuanto a ser apto para el reino, es que el pero retrasa. Cada vez que usted y yo le ponemos peros al llamado de Dios para nuestra vida, los planes de Dios se ven retrasados. Este joven lo retrasaba su compromiso con su familia para servir a Dios. Hermanos, no es malo amar y tener a la familia, pero que la familia no se convierta en un obstáculo para que nosotros podamos servir a Dios, que no se convierta en un pero. ¿Sí? Entonces, el pero lo retrasó. Segundo, el verso 62 nos dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. Mire, el pero nos desenfoca. Mirar atrás es perder el enfoque. Jesús lo dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás es apto para el reino. Cuando un agricultor, un labriego, estaba arando la tierra, él tenía que estar mirando hacia el frente, porque si miraba atrás, seguramente no pondría atención a lo que está haciendo. Por una parte, él tenía que mantener la cuerda, una mano en la cuerda del buey para que el buey siguiera, en el yugo para que el buey siguiera, y en la otra para que lo guiara, y en la otra para que el surco saliera bien. Tenía que tener sus dos manos ocupadas. El prestar atención al punto de olvidarse de lo que teníamos por delante nos hace perder el enfoque. Y nosotros necesitamos estar enfocados. Mirar atrás nos hace perder el enfoque. En segundo lugar, el pero nos lleva a servir a medias. Cuando nosotros tenemos muchos peros en nuestra vida, no podemos servir a plenitud y eficientemente en nuestra vida. El que tenía la mano en el arado no podía soltarla. Él tenía que estar en la labor. Y hermanos queridos, si usted y yo miramos atrás, no podremos nosotros servir a plenitud. Siempre habrá un lastre, algo que nos desenfoque, que nos hace perder fuerza. Necesitamos servir a Dios completo. El Señor no quiere un servicio a medias de nuestra parte. Si cuando ponemos pero servimos a medias, y Dios no puede usarnos de forma óptima más bien. El Señor requiere discípulos
de sus discípulos completa dedicación a Él y a su reino. Y esta es la tercera lección de ser aptos. Ser aptos significa mantener la visión y la dedicación a la obra encomendada. Reitero, ser apto para el reino significa mantener la visión y la dedicación a la obra encomendada. Quiero terminar con 3 aplicaciones prácticas para nuestras vidas como discípulos. Número 1, se es apto para el reino cuando se asume compromiso. Un discípulo es alguien comprometido. El que no se compromete no es discípulo. Y para ser apto necesitamos comprometernos con Jesús y con su causa. Segundo, ser apto para el reino. Se es apto para el reino cuando se mantiene el enfoque. No podemos perder el enfoque, hermanos. Tenemos que, como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, saber que nuestro enfoque es establecer el reino de los cielos, no desviarnos del enfoque que el Señor nos ha establecido. Y en tercer lugar, se es apto para el reino cuando se alcanzan las competencias que el reino exige. ¿Y cuáles son las competencias que el reino de Dios nos exige? Compromiso, lealtad y dedicación. Esas son las competencias que el reino de Dios nos exige para que seamos aptos para el reino. Que Dios te bendiga. Hermanos, hemos visto lo que significa ser apto para el reino y lo que no es ser apto para el reino. Como discípulos del Señor, nuestra máxima prioridad debe ser hallados aptos para el reino de Dios. Es mi oración y también mi deseo que el Señor nos encuentre siendo aptos para su reino. Y la manera en que lo podemos hacer es enfocándonos en la visión de hacer discípulos, ocuparnos en este trabajo sin desenfocarnos, sin poner excusas, sin poner peros, sin retrasar la obra de Dios, porque la Biblia nos dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que, hermano querido, el Señor está esperando por ti. Darás el paso y te convertirás en un discípulo fiel que está preparado y apto para hacer la obra de Dios. Que el Señor te bendiga.